Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estar nuevamente este día, Señor, especial, como todos los días son especiales contigo, buscándote, alabándote, adorándote, Señor, y dándote gracias, Señor, por la vida, por el gozo, por la paz, porque en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio de la carga, Señor, tú nos das paz, tranquilidad, serenidad. Es tu Espíritu, Señor, el que nos ministra, Señor, la fortaleza que necesitamos para caminar y para enfrentarnos todos los días a cada problema, Señor, de nuestra vida cotidiana. Padre, gracias porque estos son momentos, Señor, de refrigerio para nuestro espíritu. Son estos momentos, Señor, por los cuales vivimos y nos movemos, Señor. Los momentos más especiales que tenemos, Señor, para contigo, Señor. Estos son los momentos, Señor, que anhelamos, añoramos, Señor, estar contigo, Señor, en adoración, en alabanza y en humildad delante de ti para aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todos mis hermanos que están, Señor, con el anhelo de ver, de sentir, Señor, y de participar de esta reunión, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer
dar sino gratitud, Señor, por tantas misericordias, por tanta paciencia, por tanto perdón extendido a nuestras vidas, Señor, por nuestra situación, Señor, pecaminosa y caída, que necesitamos todos los días, Señor, pedirte perdón de cada sentimiento, de cada palabra, de cada pensamiento, Señor, que se levantan contra ti. Gracias, Señor, por darnos ese perdón, Señor, por darnos siempre otra oportunidad, por darnos siempre, Señor, esa posibilidad de estar junto a ti, con ese amor incondicional, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque no ignoramos la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Esa expresión de amor, Señor, tan fiel, tan profunda, tan apasionante, Señor, que es que el Espíritu Santo vive en nosotros para hacer la maravillosa obra de perfección, de santidad. Gracias, Señor. Por eso, Señor, queremos recorrer una aventura contigo, Señor. Queremos ser esos discípulos que caminan día y noche contigo, Señor. Queremos estar siempre, Señor, a tu lado, aprendiendo de ti, Señor. Aprendiendo de tus palabras, de tus hechos, de tus pensamientos. Padre, que tú extiendas, Señor, tu mano para abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento y asimilar cada palabra, asimilar, Señor, cada enseñanza, cada ejemplo que nos das, para que seamos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, muchas gracias por la dicha del perdón. Muchas gracias, Señor, por ser fiel a tu amor, por ser fiel, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, con el mismo amor desde el principio, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte, y es que no puedo estar sin
aliento de vida está conmigo. Solo tú, Jesús, mi mejor amigo, me puedes salvar. Hoy una cosa quiero decirte, y es que no puedo estar sin ti. Mi vida es tuya, te pertenezco, mi corazón está junto a ti. Escribiremos una historia que gire en torno a ti. No nos sueltes, Señor, como dice la canción, no nos sueltes de tu mano, Señor. Sabemos que la realidad es que nosotros nos soltamos de ti, Señor. Tú nunca nos soltarás, porque no hay nada creado que puedan separarnos de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por cada momento que nos das, Señor, de lucidez, cada momento que nos das, Señor, de gozo, cada momento que nos haces sentir tu presencia, Señor, y expresarte con un corazón, Señor, espontáneo todo lo que hay, Señor, en nosotros
oración, Señor, se elevan delante de ti, Señor, con corazones contritos y humillados, esperando siempre la respuesta, esperando siempre, Señor, esas expresiones y detalles de amor que tienes para con tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ministra en este momento a cada uno, Señor, de los que estamos anhelantes, sedientos y hambrientos de ti, Señor. Ministranos, llénanos de tu presencia, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu. Sumérgenos, Señor, en la expresión de tu palabra, que es Espíritu y es vida. Padre, necesitamos conocerte más. Ignoramos muchas cosas, Señor. Somos pequeños, frágiles, y nuestra vista no puede ver más allá. Pero tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, producen en nosotros un peso de gloria. Producen en nosotros una mirada más allá. Necesitamos, Señor, conocerte, recibir la revelación de tu palabra, Señor. Y que esa revelación de tu palabra rompa las cadenas, rompa los yugos de impiedad. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, el Dios del eterno amor, porque tú eres nuestro eterno amor, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos en esta tarde y te pedimos que tu santa palabra hoy llegue, Señor, a lo profundo de nuestro ser, que sigas hablando, que sigas, Señor, consolando, exhortando y edificando nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor. Danos fe, Señor, para poder escuchar con fe y atención tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy, como siempre, queriendo y anhelándose compartir la palabra del Señor, quiero compartirles del libro del Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado, Lucas, el único gentil que fue usado por Dios para poderle revelar y para poder expresar y poner por escrito este evangelio tan precioso, el Evangelio de Lucas, que es considerado como una de las joyas de la literatura universal, juntamente con el libro de los Hechos, que es también escrito por Lucas, y también el libro de Job. Son los tres libros de la Biblia que están considerados las tres joyas de la literatura universal por la riqueza de palabras, por los hechos que narra, por la concienzuda organización de los hechos en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas que él investigó todas las cosas de lo que había pasado en Jerusalén. Era un hombre intelectual, un gentil que había sido seducido por la fe judía, pero que también estaba seducido por el amor expresado en ese sacrificio que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Este hombre, el médico amado que llama el apóstol Pablo, fue usado por el Señor para dejarnos estas joyas que hoy son palabra de Dios para edificarnos. Lucas, en su mente ordenada, hace su evangelio en el recorrido de Galilea hacia Jerusalén. En ese recorrido sucede todo lo que él nos cuenta, desde Galilea a Jerusalén. Y una de estas porciones de la palabra que nos comenta Lucas, que es importante, donde nos hace conocer la actitud, el carácter de Jesús en estas palabras de Lucas, en el capítulo 9 del versículo 51. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra, por darnos esas perlas preciosas, por darnos, Señor, la posibilidad de entender, de comprender, de profundizar, de escudriñar tus palabras, Señor, que son vida, que son, Señor, el poder que viene de ti, Señor, que son la provisión que nosotros necesitamos en este mundo, en esta tierra, Señor, para poder permanecer en la fe del Hijo de Dios. Padre, que podamos, Señor, aprender, entender, asimilar tu palabra, Señor, para que formes tu carácter en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Les decía que el relato de Lucas lo orienta desde afuera hacia adentro, desde Galilea hacia Jerusalén. En todo ese recorrido, Lucas narra ordenadamente, sistemáticamente, todos los hechos y palabras de Jesús. Y en este capítulo 9 nos relata el hecho donde empieza lo más importante, ese camino hacia el sacrificio, hacia la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso empieza así: cuando se cumplió el tiempo en que iba de ser recibido arriba. Si Jesús ya estaba en los últimos momentos de su ministerio, había tenido sus 2 años y medio, 2 años y más que 8 o 9 meses de ministerio junto con sus discípulos, y él sabía en qué momento iba a ser recibido, iba a morir y resucitar, porque es Jesús el único que sabía cómo iba a morir, en qué momento iba a morir, cómo iba a morir y a qué hora iba a morir. Nadie, ningún ser humano puede saberlo, puede saber eso. Jesús sí. Él sabía con qué propósito había venido a este mundo. Él sabía cómo iba a ser su muerte. Él sabía lo que iba a pasar, cómo le iban a inmolar, a castigar, cómo le iban a odiar. Él lo sabía todo. Él es Dios. Y aún a sabiendas de eso, que ya iba a cumplirse, que iba a pasar toda esa escena terrible, terrorífica, de ese encuentro final, donde iba a vencer la muerte, donde la cruz iba a significar la victoria total de la vida sobre la muerte, él afirma su rostro. Tiene ese afán por ir a la cruz, tiene esa convicción y esa certeza y ese anhelo de cumplir con la misión con que él fue enviado aquí a la tierra. Desde que nació en un pesebre, desde que fue un bebé y presentado en el templo, hasta el momento de la cruz, toda la vida de Jesús cumplió un propósito, el propósito de Dios en beneficio, por amor a todos los seres humanos. Y Jesús dice, cumplido el tiempo, él sabía ya que se había acercado todo, que todo lo había hecho y lo había hecho bien, que había discipulado a sus 12, que muchos le siguieron, otros se fueron. La fe, dice la palabra del Señor, que no todos son de fe, pero todos tuvieron la posibilidad de oírle y de ver lo que él hacía. Pero este momento ya afirmó su rostro porque él sabía que tenía que enfrentarse a esa escena terrible, a esa escena donde él iba a sufrir, donde él iba a entregar su vida, como él lo dijo, entregaré mi vida y la volveré a tomar. Solo él podía decirlo y hacerlo. Y aquí afirma su rostro. Sabía lo que venía, sabía lo que le iba a pasar, pero más sin embargo afirma su rostro. No se echó para atrás, nunca dudó un instante de ese encuentro, de esa victoria que iba a marcar para siempre la historia de la humanidad. Esa victoria en la cruz, en su muerte, en su derramamiento, en su sacrificio, en el castigo, en la inmolación. Jesús fue inmolado. Eso significa que fue molido. Si ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo, más o menos se acerca a lo que le pasó a Jesús. En la cruz ya no tenía sangre. Toda la sangre había sido derramada en cada latigazo, en cada castigo. Inmolar significa dejar sin sangre la víctima.
Por eso cuando aquel soldado romano mete la lanza en su costado, ya no salía sangre solo, sino agua sangre, porque ya no tenía sangre su cuerpo. Toda la sangre había sido derramada, porque para eso vino, para derramar su sangre, para el perdón de los pecados de la humanidad, de todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Se iba a enfrentar a esa inmolación. Él es hombre y tenía que sufrir como usted y como yo el dolor, el sacrificio, el oprobio, el desprecio, la humillación, y aún así afirma su rostro. Si usted y yo sabemos que nos espera en un lugar la muerte o nos espera enfrentar castigo, tal vez dudamos, tal vez decimos esperemos otro día, esperemos una semana más. Por eso dice que aquí fueron unos discípulos y quisieron hacerle como unos preparativos en Samaria, en una ciudad de Samaria. Pero los samaritanos vieron que el afán era de ir hacia Jerusalén y por eso no le prepararon nada, porque miraron en su aspecto que él quería ir a Jerusalén a cumplir el objetivo, el plan con que él había nacido. Tenía ese afán de cumplir, porque él sabía que el ser humano estaba totalmente perdido, que el ser humano estaba en un caos, en un tohu bohu, en un desorden, en un vacío, en un caos total, sus pensamientos, sus sentimientos. Todo el ser humano está totalmente en oscuridad. Y él quería ir, afirmó su rostro para ir, no quería que nadie le entretuviera, porque quería sellar ese pacto de salvación, de vida eterna, por amor a todos esos seres humanos con los que él contactó y con los muchos seres humanos que él sabía que por la palabra de Dios iban a creer en él. Y por eso afirmó su rostro. Él quería ir al sacrificio, le iba a doler, iba a sentir como usted y yo sentimos. Pero su amor fue más grande que el dolor. Su amor fue más grande, más excelso que el sufrimiento, que todo el sufrimiento que iba a padecer. No le importó, se entregó sin dudar. Solo en la noche de la oración en el monte Getsemaní, en ese momento depresivo que tuvo el Señor Jesucristo, que estaba triste hasta la muerte, y que le dijo a su Padre: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba mostrando la condición de hombre, la condición humana, débil y frágil. Pero ahí dijo: Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Desde este momento que Lucas nos relata que cumplido el tiempo para ser recibido arriba y afirma su rostro para ir a Jerusalén, fue una batalla que confrontó con todas las tinieblas, con todo el reino de las tinieblas. Todo el peso del reino de las tinieblas estaba allí confrontándole, aún cuando le miraron que afirmaba su rostro para ir al sacrificio. Satanás pensaba que le iba a vencer en la cruz, que le iba a matar, que iba a morir y que ahí se acababa todo. Y la Biblia dice que la muerte no le pudo retener. Y por eso Satanás fue vencido. Porque el que cree en Cristo no morirá, sino que vivirá. Emprendió este camino y vemos aquí una vez más la ignorancia, el atrevimiento de sus discípulos que habían pasado ya un tiempo, más de 2 años, casi 3 años, viendo, aprendiendo de ejemplo y de palabras todo lo que Jesús quería enseñarles. Mas sin embargo, aquí estos discípulos que eran cercanos a él, Jacobo y Juan, pierden el examen. Sabemos que había una rivalidad, que había un problema entre judíos y samaritanos, por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, por cuestiones de política. No la iban, menospreciaban a los samaritanos, no hablaban con un samaritano. Y en este momento, cuando los discípulos ven que aunque Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén,
Y los samaritanos que vieron el aspecto de Jesús, que era ir a Jerusalén, que era su afán de ir a cumplir, de ir a enfrentarse a todo lo que él tenía que enfrentarse, no le prepararon una bienvenida, y entonces los discípulos se enojaron y sacaron de lo que había en su corazón. Todavía le preguntan: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Si ustedes recuerdan, Elías, cuando huía de Acab, y Acab mandó a buscarlo por todo Galilea, por todo Judea, por toda la Palestina, porque sabía que por la oración de Elías no llovía, y mandó escuadrones de 50 en 50 con un capitán, y cuando el primer capitán se identificó: soy Elías, y cuando el primer capitán iba a apresarlo, descendió fuego del cielo y quemó a sus capitanes con sus 50. Vino el segundo igual. Y por eso aquí dice Jacobo y Juan: ¿quiere, Señor, que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Era la justificación. Elías lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. ¿Quieres que mandemos? Se habían olvidado que Jesús vino a expresar el amor, el perdón, la reconciliación. Se habían olvidado que les había enseñado que su prójimo no era solo su próximo, sino que su prójimo era todo el ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Se habían olvidado que Él vino a perdonar y no a juzgar. Casi 3 años aprendiendo lo mismo reiterativamente, y en este momento salió lo que había en su corazón. Muchas veces en nuestro diario vivir sale lo que hay en nuestro corazón, y nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de nuestra identidad espiritual. Eso le pasó a los discípulos de Jesús. Este fue un momento, desde aquí empezó un momento terrible, con contrariedad total para los discípulos. Jacobo y Juan dicen esto. Después viene Pedro y le dice: Señor, contigo hasta la muerte. Pero le negó. Después se fueron a esconder y le dejaron al Señor solo. Solo Juan estuvo a los pies de la cruz. Fue un momento donde salió a relucir la pequeñez, la fragilidad, la debilidad del ser humano, aun cuando amaban a su maestro. Nadie duda de que los discípulos amaban al Señor, pero todavía no comprendían la fuerza, la profundidad, la importancia del llamamiento que Jesús les había hecho. Jacobo y Juan aquí cometen este error. Y miren la reprensión que les hace el Señor. Dice: entonces volviéndose Él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El que tiene el Espíritu Santo no puede desear ni siquiera pensar esa situación. Hacer descender fuego para matar a la gente. Ese no es el espíritu, el espíritu que tiene el hombre que tiene el Espíritu del Señor. La violencia no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Ninguno de los que habitamos, de los que profesamos la fe en Cristo Jesús, puede o debe o anhela ser violento o defender con violencia su fe. No. Dios no necesita que defendamos nuestra fe. Él es más que suficiente para eso. Deja tu ira y tu venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero así tenemos nosotros esas salidas muchas veces y nos justificamos. Pero son esas salidas las que nos hacen denotar todavía nuestra condición natural, caída. Por eso el Señor le reprende y dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder las almas, las he venido a rescatar, he venido a salvarlas. 3 años y se olvidaron de toda una enseñanza reiterativa. 3 años viendo el mejor ejemplo de su maestro, las palabras del Señor, cómo trataba a la gente, cómo trataba a sus enemigos, la misericordia del Señor, el amor del Señor.
Y sabemos todavía la escena más terrible en el monte Getsemaní, cuando Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. 3 años aprendiendo el amor, el perdón, la misericordia, y saca una espada para matar a alguien. Cómo la Biblia es maravillosa y no esconde nada de nadie. Nosotros tenemos a veces las mismas actitudes en momentos que por ira, por rabia, porque endurecemos el corazón, tenemos esas reacciones que están contrarias, totalmente contrarias a la voluntad del Señor y el propósito del Señor. Nosotros, así mismo como Él, no estamos para juzgar a los hombres, no estamos para señalar a los hombres, no estamos para condenar a nadie. Estamos aquí siendo lazos de amor para alcanzar, para tener esa cercanía, para que la gente tenga la cercanía con Dios a través de nosotros, porque usted y yo llevamos la luz, llevamos la vida. Aquí vemos cómo los discípulos de Jesús tuvieron que aprender, tuvieron ese proceso como usted y yo tenemos el proceso de la fe, nuestra aventura de la fe. Ellos tuvieron que ir conociendo lentamente, poco a poco. Cuando ya le vieron muerto en la cruz fue el caos, el miedo les invadió. Se fueron a esconder, quisieron volver atrás. Pensaban en volver a sus pueblos, a sus aldeas, a sus oficios. Habiéndose olvidado que Jesús les decía, al tercer día voy a resucitar. Cuando le miraron resucitado, allí empezaron a entender a quién seguían. Al mismo Dios de sus padres. ¿Quién les había llamado y con qué propósito les había llamado? Ahí lograron entender, aunque aún entendiendo tenían que ser todavía formados en su carácter. Qué bello es el proceso que el Señor tiene con nosotros. Que Él tiene toda la paciencia porque para Él el tiempo no existe. Ese proceso en el que nos lleva poco a poco, con amor, con cariño, con su mano, con su diestra, llevándonos como niños pequeñitos, enseñándonos cada día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, y Él allí está una y otra vez. Porque sabe que somos difíciles, que somos duros de servir, que a veces cerramos nuestro corazón y lo endurecemos ante la presencia y la palabra de Dios. Esta circunstancia, esta escena que nos describe aquí el médico Lucas, es una escena importante. Jesús iba a enfrentar al culmen de su ministerio. Se iba a enfrentar al objetivo principal por el cual Él había nacido. Y quería urgentemente enfrentarse y así afirmó su rostro. Mis amados hermanos, que ustedes y yo afirmemos el rostro para permanecer en la fe. Que nada ni nadie nos haga mover. Que aunque llegue la tormenta, aunque llegue el terremoto, lo más duro de nuestra vida, nuestra fe no falte. Jesús afirmó su rostro, aún sabiendo lo que le esperaba. Que tú y yo afirmemos el rostro, aún en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de cualquier circunstancia que vivimos en esta tierra, pero que afirmemos nuestros ojos, nuestro rostro en Cristo Jesús y permanezcamos en nuestros caminos. Yo te digo una cosa, mi amado hermano, Jesús es más que suficiente para lo que tú y yo necesitamos. Para todos nuestros faltantes, Él es más que suficiente. Afirmemos el rostro como nuestro Maestro y continuemos, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Afirmemos el rostro aunque sepamos que lo que viene sea duro, difícil. No importa, Jesús está contigo, Él está con nosotros.
Afirmemos el rostro, aunque todo parezca que no haya solución, aunque todo parezca contrario a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Afirmemos el rostro y continuemos de la mano de nuestro Maestro, de nuestro Padre, de nuestro hermano, de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Y no nos olvidemos que la violencia no tiene nada que ver en el reino de los cielos. No nos acordemos de esa palabra mal enseñada que dice que solo de los violentos es el reino de los cielos, solo de los violentos lo arrebatan, dice. Tú y yo no podemos tener violencia. La violencia no tiene nada que ver con el amor. Los violentos arrebatan el reino, estaba en un contexto totalmente diferente. Fue cuando Herodes mandó a matar, a degollar a Santiago, y entonces dijo, los violentos arrebatan a aquellos que llevan las buenas nuevas, aquellos que llevan el reino, los matan, los arrebatan, los violentos matan, arrebatan el reino de los cielos, de aquellos que llevan el reino en sus labios, en su boca, en sus palabras. Pero los cristianos, los creyentes, no tenemos que ser violentos, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, sencillos, con un corazón contrito y humillado, siempre dependiendo a los pies de Cristo, de sus enseñanzas, de su provisión, de todo lo que Él nos quiera dar. Así que, mis amados hermanos, una vez más el Señor Jesucristo demuestra en su ejemplo, en su tenacidad, Él es Dios, demuestra a sus discípulos lo que ellos también deben hacer en momentos de crisis, en momentos caóticos de sus vidas, lo que ellos deben afirmar su fe, afirmar su rostro en las promesas, en todo lo que Dios les ha dicho, que Él va a hacer con cada uno de los que creen en su nombre. No nos olvidemos de eso, mis amados hermanos. Así como nuestro Maestro, sigamos afirmando el rostro. Él es nuestra meta, Jesús es nuestra meta. Caminemos hacia Él todos los días de nuestra vida hasta que Él, en su potestad, en su soberanía, nos quiera llevar al lugar donde nos ha prometido que nos prepararía. Así que, mis amados hermanos, no nos olvidemos afirmar el rostro, tener el carácter de Cristo, identidad con el Espíritu de Dios y no con ese espíritu egoísta, pendenciero y vengativo del ser humano. La violencia no tiene nada que ver con la fe. La fe nos muestra que Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, hacernos criaturas nuevas todos los días, las cosas viejas que vayan pasando y todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús, día a día, a través del mensaje de la palabra, de la fe que produce el escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar un momento y le vamos a pedir al Señor que nos siga capacitando, que nos siga adiestrando, que nos siga enseñando su palabra para poder ser esos siervos, esos discípulos que a los pies del Maestro aprendemos para que glorifiquemos su palabra y para que glorifiquemos su nombre aquí en la tierra. Dice la Biblia que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y eso eres tú y soy yo. Somos los hijos de Dios que esperamos manifestarnos al mundo para que el mundo sepa que Jesús vive y que reina. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, por todas tus maravillas, por todas tus promesas, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos conduces, nos sacias, nos llevas a los verdes prados, a las aguas tranquilas, para ser saciados, para ser renovados, para ser transformados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y permaneces fiel a cada promesa que tú has hecho en tu palabra, Señor, para todos aquellos que hemos creído en tu nombre.
Señor, afirma en nosotros esa convicción y esa certeza de permanecer, de dar pasos de fe, Señor, de ir avanzando en tu reino, en tus caminos, Señor. De irnos despojando de este hombre viejo, viciado y enfermo, Señor, e ir creciendo en nuestro hombre interior, alimentado por el único alimento que crece en nuestro interior, que es la palabra de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por la fidelidad y porque tú has dicho que tú serás fiel en completar la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Permíteme bendecir, Señor, en esta tarde a mis hermanos, a tu iglesia, a esa iglesia amada, Señor, a esa iglesia que está compuesta por todos, Señor, los seres humanos que hemos creído en ti, Señor, frágiles, débiles, pero que tu poder nos va afirmando, Señor, en tu reino, en tu gloria. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.